Ruteros, México esconde una ciudad rebosante de tradiciones, rica en historia y naturaleza, además llena de misterios. Solo imaginen, esta ruta está protegida por la humanidad. Esta ruta nos lleva por antiguas plazas donde la historia cobra vida, pasando por majestuosos templos que guardan secretos centenarios. Es como un viaje en el tiempo hacia una etapa llena de encanto y maravilla del México pasado. Vamos a rutear por 10 puntos emblemáticos, desde un vibrante mercado lleno de aromas, colores y sabores, hasta los museos que nos transportan a épocas pasadas. Leyendas que envuelven sus antiguas calles y su maravillosa arquitectura colonial. Ruteros, bienvenidos a Morelia, Michoacán. Ruta número 1. Museo Casa Natal de Morelos. Ruteros, en este primer punto nos adentramos en la vida y el legado de un valiente sacerdote, militar y patriota mexicano. ¿Ya adivinaron? Me refiero a José María Morelos y Pavón. Pues sí, según lo escrito, ruteros, aquí nació Morelos. Así que entremos. A través de sus 8 salas de exposiciones, descubrimos la vida y la lucha de este líder revolucionario que dejó una huella imborrable en la historia de nuestro país. Ruteros, esta es la primera sala del Museo de José María Morelos y aquí hay una pequeña biografía de lo que fue su vida. Y además ese dato interesante, se cree que esta pila fue en la que se bautizó José María Morelos y Pavón. Digo, no sabemos si es verdad, pero pues se ve con historia. Una de las experiencias más impresionantes que ofrece este museo es la sala donde Morelos cobra vida a través de un animatrónico. Y así tenemos la oportunidad única de presenciar cómo el héroe mexicano pronuncia su famoso discurso, transportándonos directamente a los momentos más importantes de su lucha por la independencia. Oigan, ruteros, estoy aquí con la señora Lourdes, que muy amable nos abrió el tiempo para dar otra sesión del animatronic, ¿no? Muchas gracias, señora Lourdes. Pues bienvenidos. Y los esperamos por aquí, que nos visiten también ustedes. Claro que sí, super padre, no hay que ponernos, lo voy a poner ahí unos fragmentos. Gracias. Cuando supo del movimiento que encabezaba su maestro nicolaíta, don Miguel Hidalgo, decidió reunirse con él, alcanzándole en una población cercana a Valladolid. Y fue ahí donde el padre de la patria le asignó la encomienda de organizar el ejército y la insurrección de las provincias del sur. Morelos siempre estuvo convencido de unificar a toda la población. Afirmaba que la división de poderes era el mecanismo de gobierno más apropiado para la nación. Los recién nombrados diputados de este congreso quisieron otorgarle el título de Alteza Serenísima. Morelos no aceptó. Siéntanse muy orgullosos de estar aquí, en este lugar que vio nacer al insurgente y caudillo, y orgullo de todos los mexicanos, José María Morelos y Pavón. Jardín de la Nueva España, mi amada Valladolid. Soy un humilde siervo de la nación, insurgente convencido que la felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el gozo de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. No debe nunca existir diferencia alguna entre las personas. No importa si nada tienen, ni el color de su piel, pues el color de la cara no cambia el del corazón y el del pensamiento. ¡Vivan todos los pueblos del mundo, pero ninguno que domine a otro! ¡Viva México y todos los mexicanos! Si planeas visitar el Museo Casa Natal de Morelos, te recomiendo reservar al menos 2 horas para explorar todas sus exhibiciones y relajarte en el jardín. Y lo mejor de todo es que la entrada es totalmente gratuita, así que no hay excusa para no visitarlo. Y ahora sí, después de maravillarnos con la historia de Morelos, nos adentramos en otro ícono de Michoacán. Ruta número 2, Catedral Metropolitana de Morelia. Ruteros, entre sus piedras centenarias se esconde una historia turbulenta. Imaginen los saqueos, los embates del tiempo y las inclemencias naturales que desafiaron su existencia. Sin embargo, como un faro de fe y cultura, la catedral ha preservado todos sus tesoros invaluables, sobre todo su enorme fachada que ha resistido siglos de vientos y miradas curiosas.
Más de 80 años fueron necesarios para la construcción de esta imponente obra maestra, que es un símbolo de riqueza cultural y espiritual de la región. Hay algo curioso aquí, ruteros, porque casi todas las calles del centro histórico tienen como remate visual la catedral. Esto haciendo alusión a que todas las calles conducen a Dios. Y esperen entrar, porque nos recibe una impresionante colección de obras de arte sacro, pinturas religiosas y esculturas de gran valor histórico y artístico. Y es que cada elemento arquitectónico y decorativo cuenta una historia fascinante sobre la fe y la devoción de generaciones pasadas. Ruteros, es como sumergirse en una experiencia que combina historia, arte y espiritualidad. Este lugar sagrado es mucho más que una atracción turística, es un monumento vivo a la fe y a la cultura michoacana, y el cual merece ser apreciado, preservado, pero sobre todo respetado por las generaciones futuras. La catedral también guarda historias enigmáticas. ¿Saben? Esta catedral tiene leyendas que han recorrido en boca, y esto durante generaciones, como una escalofriante leyenda de la misa de medianoche, o de que hay túneles que desembocan debajo de esta catedral. Y al parecer, de esta última leyenda se hizo un estudio el cual arrojó resultados sorprendentes que dicen que han encontrado lo que sí podría ser túneles. Ruteros, ¿alguno de ustedes han escuchado sobre estas leyendas? Y si alguien tiene relatos, sería bueno que nos cuente en comentarios. Espero leer algunos. Y por lo pronto, ¿ustedes ya la conocen? Sin duda, un lugar que no solamente les dejará maravillados por su riqueza arquitectónica. Ruta número 3. Mercado Municipal. Ruteros, muchos locales me han dicho que este lugar es el corazón palpitante de Morelia. El Mercado Municipal. Este lugar bullicioso y lleno de vida es mucho más que un simple mercado. Y no es broma, aquí los aromas y los colores se mezclan en una sinfonía de cultura y tradición. Es como una fiesta para los sentidos, desde frutas exóticas hasta hierbas aromáticas. Cada puesto ofrece una explosión de sabores y aromas que nos transportan a lo más profundo de la tradición michoacana. ¿Y qué tal si probamos las corundas, ruteros? Las corundas son un tamal pero sin relleno. Están hechas en una masa de maíz blanca y hay de manteca de cerdo, leche o agua y sal. Déjenme mostrarles. A ver, estas son las corunditas. Vamos a ver qué tal, ¿Han probado alguna vez este platillo? O tal vez tienen algún otro que recomienden a los visitantes. Déjenoslo saber en los comentarios y compartan sus experiencias gastronómicas michoacanas. Y a unos pasos también está un lugar de gorditas, burritos y tacos. Así que la próxima vez que visiten el Mercado Municipal de Morelia, pueden aprovechar para explorar los tesoros ocultos que ofrece. Una experiencia que seguramente despertará el orgullo y la pasión por nuestro querido Michoacán. Un amigo me recomendó comprar unos gazpachos. Se supone que es pura fruta picada con queso, chile y no sé qué más. Y jícama. Es una explosión de sabores rara, pero el mango creo que le hace el paro. Está bien. Ruta número 4. Centro Cultural Clavijero. Ruteros, exploramos el Centro Cultural Clavijero, un espacio que manifiesta su historia y arte en cada rincón. Antes de ser el centro cultural que conocemos hoy, el edificio tenía una vida completamente diferente. Fue construido en el siglo XVIII como un colegio jesuita. Este majestuoso recinto educativo ha sido testigo de innumerables historias y transformaciones a lo largo de los años. Desde su apertura en 2008, el Centro Cultural Clavijero ha brillado con luz propia, ofreciendo una experiencia cultural única. Su arquitectura colonial nos transporta a épocas pasadas, mientras que sus amplios patios y detalles arquitectónicos nos invitan a explorar sus rincones. Y esto con curiosidad. Y claro, para tomarnos la foto.
Aquí en Clavijero, cada exposición, cada evento y cada actividad tiene un propósito: enriquecer nuestras mentes y nuestros corazones con la belleza del arte y la profundidad de la cultura. Desde fascinantes exposiciones temporales hasta cautivadoras presentaciones artísticas. Eso sí, siempre hay algo nuevo por descubrir. Y lo mejor de todo, ruteros, es que el acceso al Centro Cultural Clavijero es completamente libre. Sin embargo, si desean apoyar este invaluable espacio cultural, siempre pueden dejar un donativo voluntario para contribuir a su mantenimiento y expansión. Así que los invito a sumergirse en esta experiencia y a dejarse llevar por la magia del arte y la historia del Centro Cultural Clavijero. Créanme que no se arrepentirán. Y recorrerlo toma entre 60 y 90 minutos, según el interés, claro, ¿no? Ruta número 5. Museo de Arte Colonial. En este quinto punto nos adentramos en el fascinante Museo de Arte Colonial, un verdadero santuario de arte y de historia. A solo unas cuadras de la majestuosa Catedral de Morelia, este museo nos transporta a una época pasada, cuando la influencia colonial dejó una huella en cada detalle artístico. Antes de convertirse en el tesoro cultural que es hoy, este edificio tenía una vida completamente diferente. Era originalmente una residencia colonial. Lo más destacado de este museo, ruteros, es su incomparable colección de Cristos, la más grande de todo México. Con más de 100 obras de arte talladas de madera policromada. Estas esculturas nos muestran la maestría artística de los purépechas y nos transportan a un mundo de devoción y espiritualidad. Pero eso no es todo. El Museo de Arte Colonial alberga una valiosa colección de pinturas y esculturas de la época colonial, cada una con su propia historia que contar. El acceso a este espacio cultural es completamente gratuito, con un recorrido que lleva aproximadamente de 20 a 30 minutos y tendrán la oportunidad de sumergirse en la riqueza del arte colonial. Ruta número 6. Museo de Historia Natural. En este punto nos adentramos en la fascinante herencia prehispánica de la región, explorando el Museo de Historia Natural. Bienvenidos al pasado ancestral de Morelia, descubriendo sus tesoros arqueológicos y artefactos antiguos. El museo, ubicado en el bosque Chapultepec, nos invita a explorar su rica historia precolombina de la región. Antes de ser un museo, este edificio tenía una historia propia. Según investigaciones realizadas, fue construido en el siglo XIX y originalmente servía como una casa colonial para una familia adinerada de la época. Sin embargo, en el año de 1985 fue convertido en un museo dedicado a preservar y exhibir el legado prehispánico de Morelia y sus alrededores. Una vez dentro del museo, encontramos impresionantes exposiciones arqueológicas. Entre ellas destacan los restos de un mamut, una de las piezas más sobresalientes de la colección. Podremos admirar una amplia variedad de artefactos antiguos como cerámicas, herramientas de piedra y objetos rituales que nos ofrecen una ventana única hacia la vida y las costumbres de las antiguas civilizaciones que habitaron esta tierra. Ruteros, el costo de acceso al museo es de 25 pesos mexicanos por persona. Estimo que recorrer todas las exhibiciones puede llevar aproximadamente hora y media. Así que aseguren de planificar su visita con tiempo suficiente. Y no se preocupen, valdrá totalmente la pena. ¿Tienen alguna recomendación para ruteros que están por conocer Morelia? Ruta número 7. Museo del Dulce. Este es uno de mis puntos favoritos, la Ruta del Dulce. Bienvenidos, ruteros, al Museo del Dulce y a las épocas colonial y porfiriana. En esta ruta vamos a descubrir sabores y aromas transportándonos al pasado, mientras descubrimos la memoria y la cultura detrás de los dulces más queridos de la región. Este encantador museo, ubicado en el corazón de Morelia, nos invita a explorar la rica herencia gastronómica de México. Desde los clásicos dulces de leche hasta las deliciosas frutas hechas arte. ¿Sabían ustedes que este museo tiene una historia propia antes de convertirse en un santuario del dulce? Desde tiempos antiguos, los hombres primitivos aprendieron a utilizar frutas y miel. Y ya con la llegada de los españoles, la caña de azúcar impulsó la industria de la confitería mexicana.
La colección de este museo abarca más de 180 años de tradición dulcera. Desde su fundación en 1840, la dulcería conocida como El Paraíso ha sido un punto de referencia en la ciudad. El recorrido del museo incluye diversas salas, como una galería fotográfica con más de 130 imágenes, una sala de cine que proyecta la historia del dulce, otra sala acondicionada con la maquinaria y una cocina colonial donde podrás presenciar la elaboración del latte. Y lo mejor de todo es que, además de deleitar nuestro paladar, también aprenderemos sobre los métodos de producción. Vénganse, ruteros, voy a invitarlos a la cocina de donde hacen el latte. Lo que más me llama la atención es la forma en que está distribuida esta casona, donde hacían la comida. Pues anteriormente lo hacían con leña, con ese tipo de palitos. Ahorita ya pues está el gas, ¿no? Utilizaban esta leña, utilizaban esos palitos, los metían en los fogones y ya con esto le soplaban y ayudaban a mantener el fuego caliente. De la degustación la hicieron en estas ollas y dejaron todas estos envases con arte. Vamos a volverlo a probar. Buenísimo, riquísimo, deliciosísimo. Te recomiendo reservar al menos 90 minutos para disfrutar de la experiencia al máximo. Si ya has tenido el placer de visitar este museo, comparte tus experiencias con nosotros y cuéntanos tus impresiones y recomendaciones. Ruta número 8. Tranvía y Noche de Leyendas. Ruteros, este punto es una experiencia fascinante. Se trata de un recorrido en un camioncito por los puntos más emblemáticos de la ciudad, seguido de una noche llena de misterio y leyendas. Estos recorridos, disponibles en los kioscos ubicados a los alrededores de la catedral, nos llevan a través de los lugares más relevantes de Morelia, ofreciendo una perspectiva única de su historia y arquitectura. Durante aproximadamente 90 minutos nos llevan por las calles empedradas de la ciudad, deteniéndose en lugares emblemáticos como plazas, monumentos históricos y edificios coloniales. En lo particular, yo tomé este recorrido justamente cuando llegué a Morelia para tener una perspectiva de la ciudad. Que por cierto, la guía completa de mis 3 días por Morelia, Michoacán, se las dejo en la descripción para quien guste ir a rutear conmigo. Y después de esto, tomé el tour de Noche de Leyendas. Digamos, puedes convertir una noche llena de misterio y leyendas, escuchando y apreciando historias de fantasmas, apariciones y sucesos inexplicables. Es conocer otro aspecto de la historia y la cultura de la ciudad, revelando secretos ocultos y leyendas que han perdurado a lo largo de los siglos. ¿Listos para descubrir los secretos y las leyendas de Morelia? El costo de los recorridos pueden variar. Yo pagué por cada uno 100 pesos. Y la experiencia valió cada centavo. Si ya has tenido la oportunidad de experimentar esta ruta, comparte tus impresiones y anécdotas en los comentarios. Ruta número 9. Aquí en Morelia hay 2 plazas relevantes, ruteros. Y me refiero primero a la Plaza Ignacio Comonfort, conocida como Plaza San Agustín, ubicada frente al templo y convento de San Agustín. Esta tiene una historia intrigante. En el pasado, este lugar fue un cementerio de la Orden de los Agustianos, donde descansaban los restos de los religiosos y miembros destacados de la comunidad. Hoy en día es un punto de encuentro que mezcla la historia con la vida cotidiana. Aquí encontramos puestos de artesanías locales y podemos disfrutar de la deliciosa gastronomía de Michoacán. Y a una cuadra está el siguiente punto, la emblemática Plaza de Armas. Digamos que es el corazón de Morelia. Puedes llegar aquí desde la anterior plaza, pasando por la cerrada San Agustín, hay una calle de cantera popular que conecta la plaza, y además esta calle es famosa por su belleza. Esta plaza es muy emblemática ya que aquí se encuentran alrededor de los portales, que ofrecen una amplia variedad de opciones gastronómicas para disfrutar. ¿Conocían la historia detrás de estas plazas? Y ahora sí, vámonos al último punto de la ruta. Y es que si llegaron al final de esta ruta, podrán ver una recomendación de otras opciones que pueden aprovechar para conocer. Ruta número 10. Algunos datos curiosos de Morelia. En esta parte exploraremos el acueducto, monumentos y calzadas.
y un toque especial, el cine en Morelia. ¿Están listos? Comenzando por el acueducto. Es una impresionante estructura que data desde el siglo XVI, con la única intención de abastecer de agua potable a la ciudad. El acueducto cuenta con 253 arcos y tiene una longitud de 1.681 metros. Es uno de los pocos acueductos coloniales que aún se conservan en este país. Y como dato muy relevante, fíjense que curiosamente se dice que el acueducto de Morelia fue construido sin utilizar ni un solo clavo ni una plasta de cemento. Y es que la técnica que utilizaron para unir las piedras de cantera fue tan efectiva que aquí está. Ha resistido el paso del tiempo hasta el día de hoy. En cuanto a los monumentos y las calzadas, hay bastantes ruteros. Uno de los monumentos más relevantes de aquí de Morelia es justamente la Fuente de las Tarascas. Y es que en 1937 el general Lázaro Cárdenas recibió un regalo muy especial. Y como este no cabía en su casa, lo colocó justamente enfrente. Que por cierto, ahora alberga las instalaciones del Instituto Michoacano de la Juventud. ¿Pero por qué es tan especial? Pues este monumento fue diseñado por un artista plástico, Antonio Silva. Y estas esculturas representan a 3 princesas de la cultura purépecha. Estas 3 princesas sostienen una cesta de frutas que simboliza la abundancia, mientras que los caracoles de la base representan al hombre. Sin embargo, la controversia surgió debido a que las figuras estaban desnudas y algunas personas se sintieron incómodas, incluso hasta ofendidas. Fue así como ordenaron que retiraran las esculturas y en su lugar se colocó una fuente diferente conocida como el Huarache. Pero la gente anhelaba nuevamente las tarascas, así que en 1968 el gobierno del estado tomó la decisión de volver a poner la fuente de las tarascas. Aunque bueno, esta es una nueva versión de las originales. Y justo frente al monumento de las tarascas, ruteros, se encuentra la calzada Fray Antonio de San Miguel, que es una emblemática vía que encierra siglos de historia y cultura. Fue construida en la época colonial y esta calzada alberga una arquitectura y un espacio público realmente impresionante. Y es que 1.2 kilómetros unen a Morelia Centro con el Santuario de San Diego, mejor conocido como el Santuario de Guadalupe, que por cierto, por estos 1.2 kilómetros año con año para festejar y cantar las mañanitas de la Virgen de Guadalupe, los peregrinos recorren esas calzadas de rodillas hasta llegar al templo. Qué impresionante, ¿no? Como último dato curioso, el cine. Fíjense que Morelia, además de todo lo que ya les comenté, también es famosa por el Festival Internacional del Cine. Como ya saben, esta ciudad también se define por ser la sede del Festival del Cine Internacional aquí en Morelia. Y por eso pues no pude dejar de pasar, venir al Cinépolis, que por cierto es el primer Cinépolis de todo el mundo. Cinépolis está en más de 15 países, me parece que son 16 países. Si andábamos en los museos, hay que venir al arte del cine. Puede decirles que tal. Por lo tanto, vine, les voy a ser muy sincero, porque la decoración de este lugar está impresionante. Vamos a ver qué tal están las salas. La película que voy a mirar es una de terror, así que a ver qué tal. Otro dato curioso de Morelia. Este festival es uno de los más importantes en América Latina y atrae a cineastas y cinéfilos de todo el mundo. Durante el Festival del Cine se proyecta una amplia variedad de películas de diferentes categorías, incluyendo largometrajes, cortometrajes, documentales y demás. Y bueno, estos 10 puntos nos han permitido descubrir la esencia misma de Morelia, una ciudad que cautiva con su belleza, historia y calidez humana. En cada momento hemos conocido datos relevantes de historia y cultura de esta maravillosa ciudad, pero ahora me gustaría leerlos. ¿Cuál fue el punto que más les gustó? ¿O sugieren algún otro? Porque créanme que hay mucho por conocer. Así que los invito a compartir sus experiencias y reflexiones en los comentarios, así como seguirnos en esta comunidad rutera para futuros viajes. Recuerden, ruteros, vivir es mejor viajar. Cuídense mucho.